Para seguir hablando sobre este tema me acompaña Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Gracias por estar con nosotros, señor Gil. Y hablábamos sobre este nuevo decreto que le permite a las empresas eléctricas realizar cortes ya a partir del 1 de febrero y que otras personas vayan a hacer arreglo de pago. Pero la pregunta es, si hay contratos suspendidos, ¿cómo las personas le van a hacer frente a esta responsabilidad? Bienvenido. Buenos días y gracias por el espacio. Sí, definitivamente nosotros como trabajadores organizados nos sentimos profundamente preocupados por esta medida que ha adoptado el gobierno, específicamente la SEP, de autorizar los cortes de suministro eléctrico de estas empresas a la población, toda vez que, como bien lo manifestaba, hay una gran cantidad de trabajadores con contratos suspendidos, con terminación incluso de contratos de trabajo, lo que nos parece además profundamente contradictorio. En este sentido, nosotros creemos que estamos prácticamente frente a un desgobierno, donde cada institución o cada entidad ala por su propia cuenta, hace su propia consideración sin vincular una estrategia global de gobierno que permita que exista coherencia entre las medidas. Por un lado está las medidas de restricción de movilidad que establece el Ministerio de Salud. Por otro lado, las medidas de suspensión de los contratos que establece el gobierno, el Ministerio de Trabajo, y ahora la autorización de los cortes. Es decir, que cada quien aplica las medidas según su propio criterio, sin tomar en cuenta que ya vamos para un año. Con el mes de febrero serían con los 11 meses de los trabajadores y trabajadoras que mantienen contratos suspendidos, y por lo tanto no han generado los ingresos para cubrir ni siquiera sus necesidades fundamentales, amén de un bono solidario que desde el principio nosotros hemos estado señalando que es completamente insuficiente para cubrir las necesidades fundamentales de los trabajadores. Y no solamente lo decimos nosotros, lo ha dicho los organismos internacionales como la CEPAL, Naciones Unidas y la OIT, que han señalado reiteradamente que se debe garantizar los ingresos básicos. Esta medida viene a crear todavía aún más un estado de zozobra, de indefensión a la población más vulnerable, y definitivamente que va a producir todavía un malestar social más profundo y un rechazo a toda esta manera, a la forma como el gobierno ha estado enfrentando la pandemia, con una completa anarquía prácticamente en este sentido, porque se sigue recargando sobre los trabajadores y trabajadoras, que son la parte más débil en la relación económica, la que han tenido que pagar el mayor precio en este tema de la pandemia. No va a haber manera de pagar, es que lo concreto y lo hecho es que no va a haber capacidad de pago. Lo que procederá es que van a darse los cortes de luz, lo que va a generar una desesperación en la población y va a afectar todavía más los esfuerzos que se tienen para minimizar el impacto de la pandemia, porque la gente va a buscar la manera, va a buscar la forma de generar algún tipo de ingreso para cubrir sus necesidades, y definitivamente que esta acción de la SEP no ayuda en absoluto, perjudica todos los esfuerzos que se estén haciendo para controlar la pandemia en nuestro país. Bien, pero también hay que entender algo, Eduardo, que la SEP no puede hacer otra cosa que no esté lo que establece la ley, y es por eso que su comunicado también lo establece, señalando lo que establece precisamente esas leyes que ya existen, donde se le da esta opción a estas empresas eléctricas. Sí, definitivamente, pero mira, desde marzo, desde los primeros días de la pandemia en nuestro país, se ha estado legislando a partir de un decreto de estado de urgencia nacional, y se han, de en cierta forma, suspendido algunos procedimientos constitucionales y de garantías legales. Se ha estado actuando más allá de lo que la norma permite. De hecho, la suspensión de los contratos de trabajo del 31 de diciembre hasta la fecha son completamente ilegales. O sea, no pueden decir que no puedo hacer más porque la ley no me lo permite, pero si es que están actuando ilegalmente. La suspensión de los contratos de trabajo, incluso a, antes de la ley 157,
fueron hechos de manera ilegal porque no lo permitía la norma, y se han establecido procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo que son completamente ilegales. Y desde cierto sentido, los trabajadores y trabajadoras hemos comprendido que la ley no contemplaba una pandemia, que las normas por las cuales se regían las autoridades no contemplaban la posibilidad de una cuarentena absoluta en el país, y que en esa medida se han tenido que flexibilizar los procedimientos para ajustarlos a la realidad, cosas que no contemplaba la ley. De la misma forma como se ha suspendido ilegalmente los contratos de trabajo, de la misma forma como se han autorizado la reducción de la jornada de trabajo no conforme al procedimiento que establece el Código de Trabajo, de ese mismo modo se pueden aplicar otras medidas de protección a los consumidores, en este caso, que son los mismos trabajadores, pero no se puede amparar en que no pueden hacer esto. Pero esto sería violar las leyes. Pero sí pueden hacer esto que la ley no lo permite tampoco. Esto se podría manejar que se está violando también las leyes. Efectivamente, es que estamos en un estado de una pandemia, de una cuarentena prácticamente. Hemos pasado meses de cuarentena absoluta donde se han roto el orden constitucional en muchos aspectos. Se ha violado la Constitución en muchos sentidos. Ahora entramos en el sentido común. No podemos en cierta forma pegarnos estrictamente a lo que dice la norma porque hay un tema de pandémico que no preveía la ley. Pero si se puede hacer una excepción en la norma para aplicar una medida de suspender los contratos de trabajo, de reducir la jornada, no se puede decir que no se puede hacer para proteger a los trabajadores ante una inminente corte de la energía eléctrica. O sea, es completamente absurdo que para unas cosas sí se pueda ir más allá de lo que dice la ley, pero para otras cosas se diga que no se puede. Es decir, cuando se tiene que proteger al consumidor, en este caso, que son también trabajadores y trabajadoras, allí no se puede ir más allá de la ley. Pero cuando se tienen que violar en cierta forma o vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, allí sí se puede ir más allá de la norma. Entonces, esta es una contradicción que definitivamente nosotros tenemos que denunciar, porque si se va a entender la situación de la pandemia para unas cosas, se tiene que entender también para los efectos negativos que está teniendo sobre los trabajadores y trabajadoras. Y que esto ya ha generado también el llamado a manifestarse frente a la SEP el próximo lunes, y también muchos van a iniciar con esas quejas que siempre hemos tenido de las fluctuaciones, de los apagones que se vienen dando, porque es una realidad también que se está viviendo. Mira, definitivamente que el pueblo, yo debo reconocer, o debemos reconocer que el pueblo panameño ha sido bastante paciente y bastante tolerante con una serie de medidas que se han tomado totalmente desacertada por parte del gobierno nacional, y que en cierta forma algunos ejemplos internacionales nos pudieran dar a luces de cosas que se pudieron haber hecho y que no se hicieron. Y definitivamente con este tipo de acciones lo que hace es terminar de agotar la poca paciencia que se tiene, y estamos entrando en una situación muy delicada, porque si uno se pone a mirar todo lo que está ocurriendo, vamos para un año con contrato suspendido, una gran cantidad, más de 200.000 trabajadores que todavía no se le ha reactivado el contrato de trabajo. Estamos con un anuncio de la posibilidad de corte de suministro eléctrico. Por otro lado, se está hablando del incremento de la edad de jubilación, de reducción de la seguridad social. Se está hablando de una serie de medidas. Todas, cuando uno analiza el conjunto de todas estas medidas, todas son medidas que de una u otra manera repercuten negativamente en los trabajadores y trabajadoras. ¿Hasta cuándo cree el gobierno que va a tener tolerancia los trabajadores y trabajadoras? Porque esto es una cuestión de tiempo. Esto es como una bomba de tiempo. Nosotros no podemos decir que el pueblo panameño es un pueblo pasivo para siempre, que se va a aguantar todo. No, a todo tiene un límite, todo tiene un límite, y la experiencia que se ha vivido en países con grandes periodos de estabilidad social, como el caso de Costa Rica, como el caso de Chile recientemente, son países que habían pasado por un largo tiempo en donde la gente se aguantó tanto hasta que llega un momento en el que la gente dice, basta, ya no aguanto una agresión más contra las condiciones de vida. Y ese momento nunca se sabe cuándo va a ocurrir, hasta cuando ocurre. Entonces, yo realmente advierto a los gobernantes que tomen muy en cuenta esto, porque como bien dice un dicho, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, porque definitivamente no podemos saber en qué momento exacto
la población panameña va a decir hasta aquí. Y entonces lo que se ha podido hacer antes para prevenir una acción va a ser demasiado tarde. Ya es momento de que se corrija, de que se piense en la gente, porque no se está pensando en la gente, se está pensando en los negocios de los grandes capitales. Estas grandes empresas que han usufructuado de empresas que fueron públicas, porque si las empresas estas hubieran sido mantenidas de carácter público, otra historia se estaría contando en este momento. Caso de Costa Rica, que tiene una gran cantidad de empresas públicas, todavía ha podido resistir todavía de mejor manera la pandemia que Panamá, porque tuvo un sistema público que lo mantuvo. Es decir, que no podemos seguir jugando a que el pueblo panameño va a seguir tolerando tantas agresiones o tantas situaciones que ponen en dificultad no solamente su propia condición, sino también la de su familia. Eduardo Gil de Convergencia Sindical esta mañana con nosotros aquí en KW Continente y Next Noticias.